En esta mañana queremos hablar de nuevo tiempo. Y qué importante es eso, porque ¿saben qué? Hay gente que no tiene sueños, sino que tiene pesadillas. Que está todo el tiempo, cuando uno le ve en la manera de vivir, en la manera de comportarse incluso, porque uno no ve mucho la manera que uno puede estar pensando o soñando. Pero hay gente que no está soñando los sueños de Dios, sino que está con esas pesadillas que el enemigo le manda, y todo ve negro, todo ve oscuro, todo ve mal para lo que le depara el futuro. Si vos y yo estamos creyendo, ¿cuántos creen que viene un tiempo nuevo sobre nuestras vidas? Entonces necesitamos poder analizarnos. Si no lo tomamos de forma personal, empezar a analizar de qué tamaño es la lista de excusas que vos y yo de repente podemos estar teniendo, que impiden que nuestro Dios haga algo nuevo en nuestras vidas. Porque a veces decimos, sí, se ve, y hay mucha gente que está diciendo, pastor, se está sintiendo una presencia, está pasando esto, está pasando lo otro, y lo tiene como algo que pasa en la iglesia, pero no ve como algo que puede pasar en su propia vida. Siendo que el Señor lo que hace en su iglesia es para que también lo haga en nuestras vidas. Nosotros somos la iglesia del Señor. Por eso es tan importante que miremos y nos pongamos a analizar, porque hay mucha gente que empieza a llenarse de excusas. No, pero mi familia luego no, pero mi pasado luego es así, no, pero me dijeron luego esto, y hay una lista extensa de excusas, como para uno no sentirse merecedor o digno de que el Señor pueda hacer algo nuevo en su vida. Que su palabra sea efectiva en la circunstancia que vos puedas estar en tu vida actualmente. Va a depender de tu fe. ¿Quién tiene fe de que Dios pueda hacer algo nuevo en su vida? O en su matrimonio, finanzas, salud. Hay gente que no tiene fe. Y se le habla tiempo nuevo y entra por acá, sale por acá. Nunca entró a la mente, mucho menos al corazón, y por ende no se hizo realidad en lo que uno podría hacer. Isaías 59, versículos 1 y 2, la palabra nos menciona como un secreto de algo que está vigente, pero algo que anula a nuestro Dios que está vigente. Dice, he aquí, y aclara y dice bien claro que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2 nos dice el pero. Algo que anula, algo que inhibe, algo que bloquea lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas. Pero vuestras iniquidades, otra versión dice vuestros pecados, han hecho división entre ¿quién? Vosotros y Dios. O sea, el pecado nos separa, nos divide de Dios. Y vuestros pecados, acá dice pecados, han hecho, dice la palabra del Señor, ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado le inhibe a Dios de oír nuestras oraciones. Por eso es tan importante que nosotros en toda área nos pongamos este mes que vamos a estar clamando, estar guiando todos los estudios de célula, lo que se va a estar haciendo sobre la santidad, que tengamos bien en claro. Si vos y yo no vivimos lo que el Señor estableció, de nada sirve que nos congreguemos, que oremos, que busquemos, porque se paró. Vos sabés lo que es correcto y no lo haces. Si vos sabés que la fidelidad es clave para tu matrimonio, ¿para qué orás que le vaya bien a tu matrimonio si vos sos infiel? ¿Para qué vos orás que te vaya bien en tu matrimonio, auxilia al Señor, si vos le pegás a tu cónyuge? O le maldecís todo el tiempo, es de balde. Porque el Señor no va a volver en contra de su palabra. ¿Para qué orar, Señor, ayúdame en mis finanzas, salvame en esto, si vos no sos fiel con el Señor? ¿Para qué orarle al Señor, pedirle auxilio acá y allá, si lo mucho, más o menos, o poco que vos y yo podamos conocer de la palabra, no lo estamos haciendo? Hay un obstáculo real al avivamiento personal y congregacional, que ¿saben cuál es? El pecado.
El pecado impide que vos y yo podemos orar las horas que querramos, pero hay gente que yo le veo acá orando todos los días, se tiran al piso, lloran, levantan la mano y cada semana es la misma entrevista. Y a veces no nos damos cuenta que el enemigo nos tiene como un juguete suyo. Y vos y yo necesitamos de una vez por todas romper con esos hábitos donde queremos normalizar el pecado y agarrarnos de la gracia de Dios que nos sigue sosteniendo y no ocurre, gracias a Dios, como antes, que en el Antiguo Testamento le mataba de un rayo. Terrible era en ese tiempo. Por eso necesitamos entrar en un nuevo tiempo donde entremos en santidad. Porque acá el pasaje que leíamos aclara bien que no se acortó la mano de Dios. No es que Él ya nos salve, no es que Él ya nos haga, pero nos deja bien en claro. Las cosas no están ocurriendo porque nosotros nos apartamos de Él. Dios no te va a pedir cuentas por lo que vos no sabés, pero sí por lo que sabes. Entonces eso, mucho más o menos o poco que conozcas, en eso tenés que caminar conforme a la voluntad del Señor. Pero ¿saben qué? La palabra nos desafía a ese nuevo tiempo. Si vivimos una vida de santidad, nos va a desafiar a ciertas cosas que vamos a tener que hacer. Isaías 54, y quiero mirar contigo versículos 1 al 5. ¿Qué nos dice la palabra? Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la izquierda, y tu descendencia, dice, heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Qué tremendo lo que el Señor nos dice. Por eso, mirando estos pasajes, estos versículos, para establecer un nuevo tiempo, en primer lugar lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud. Si al que está a tu lado, tal vez vos sepas algo de él, pero aprovecha que es el punto de decirle: cambia tu actitud. A ustedes predíquenle con fe ahí. Y si es su caso, decirle amén o no amén, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Acá, número uno, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud. Acá el versículo 1 dice: regocíjate, oh estéril. La que no daba luz, levanta canciones, da voces de júbilo. La que nunca tuvo parto. Una mujer estéril que no daba luz, que no estaba realmente recibiendo lo que quería. O sea, ¿qué es lo que normalmente saldría de su corazón, de su boca? Pesimismo, negativismo, dolor. Señor, no tengo, no puedo. Señor, ¿por qué ella sí, yo sigo así? ¿Por qué de esta manera? En ese tiempo la mujer estéril llevaba una enorme carga de vergüenza y deshonra, porque a otros les salía lo que a ella no le salía. Hoy puede ser que haya gente que se sienta de esa manera hoy aquí, que siente que es estéril en cuanto a las bendiciones que vienen de parte de Dios. Siente que otra gente es muy bendecida y él o ella no es bendecido, no es bendecida. Y qué importante es que vos y yo empecemos, ¿saben qué? A cambiar nuestra actitud para recibir los milagros que queremos. Ese exilio del cual y el cautiverio del cual venía el pueblo de Israel había hecho que toda la nación de Israel esté como viviendo con deshonra, esté viviendo de una manera vergonzosa, humillada. El pueblo, había ese espíritu sobre el pueblo.
Porque para quien no entendió estos pasajes, aquí el versículo 5 nos clarifica claramente de que este pasaje de la mujer estéril nos habla de la novia del Señor. Porque dice el versículo 5 que nos alegremos porque nuestro marido es nuestro hacedor, la novia que se está preparando en santidad para encontrarse con su rey. Y regocijarse, regocíjate, oh estéril, le dice. Regocijarse era una actitud de gozo, no por lo que estaba pasando en el presente, sino por lo que creía que pasaría en el futuro. Y vos y yo necesitamos empezar a entender eso. Hay gente que con lo que está haciendo, con su actitud, no está trayendo bendición, sino lo contrario a la bendición. Quien de verdad conoce a su Dios sabe que hay procesos, pero que esos procesos los puede superar e ir a victoria. Porque acá la palabra no dice la ex estéril o la que fue estéril, como en otros pasajes sí habla. Acá dice la estéril todavía estaba de esa manera. Eso estaba presente. Porque es tremendo que la gratitud llama al milagro. La gratitud llama al milagro. Regocíjate, estéril. Había una palabra y ella tenía que hacer, pero ¿saben qué? La queja atrae, llama al maligno. Cuando vos y yo todo el tiempo nos quejamos, qué porquería esto, qué inútil fulano, qué desastre, vos estás llamando eso. En lo espiritual nuestras palabras son decretos. Y vos y yo soltamos esa palabra en nuestra casa, soltamos esa palabra en el trabajo, soltamos esa palabra en el lugar que sea. Y fíjense que no demora demasiado tiempo y eso va ocurriendo. Por eso tenemos que cambiar nuestra actitud. Hay esposas que dicen, él es el peor, no hace esto, no hace lo otro, falta lo otro. Y todo el día le dicen lo mismo. Yo a veces le suelo decir cuando con la pastora Romy solemos hablar con parejas. Alguno de los dos, ¿verdad? Le solemos decir, mira, aunque sea en fe vas a soltar esas palabras. De que él o ella es esto, lo otro, pero no es eso. Y bueno, en fe empezás a soltar. Porque a veces que soltamos todo. Por eso, qué importante es que vos y yo entendamos que en Cristo somos llamados a ser ¿qué? Más que vencedores. No a ser más que vencidos. Y hay gente que actualmente es más que vencida. Le vence toda adicción, le vence toda tentación, le vence todo lo que el enemigo ofrece y no puede decir soy más que vencedor. Pero para que alguien se convierta en más que vencedor tiene que cambiar su actitud. Para que alguien se convierta en más que vencedor tuvo que haber vencido cosas. Nuestra actitud es una de las cosas que tenemos que vencer en este tiempo. Había un hombre importante en cierto momento de la historia de la humanidad que se llamaba Naamán. Un hombre que era muy importante, tenía uno de los rangos más codiciados de ese momento. Pero al que le pasó una desgracia, tuvo lepra. Dice la palabra del Señor en 2 de Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 14, vamos a leer. Dice, entonces Eliseo, era el profeta de ese tiempo, le contaron lo que había pasado. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate, ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, ¿cómo estaba su actitud? Enojado, diciendo, pues uno cuando se enoja dice cosas. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová tu Dios, alzará su mano, tocará el lugar, sanará la lepra. O sea, su actitud era esperar que ahí Eliseo salga, le reciba, le unja con aceite o le toque y se sane la lepra. Y no fue lo que él se esperaba. Habana, Farfar y ríos de Damasco no son mejores que las aguas de Israel. El profeta le mandó que se vaya a ir a sumergir 7 veces en un río que para él no significaba nada. Dice, no son mejores. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue. Su actitud era estar enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, ¿no lo harías?
Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Será que no estás recibiendo un nuevo tiempo en tu vida por no cambiar tu actitud? Naamán cambió su actitud y recibió su milagro. Si él se mantenía enojado, plagueando de todo, no iba a recibir su milagro. Muchas veces, ¿saben qué? Escuchar la palabra de Dios no da gusto. Muchas veces escuchar preceptos de Dios no dan gusto. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, eso no da gusto, eso no es atractivo para seguirle a alguien. Uno para seguirle a alguien dirá, ¿qué beneficio? ¿Qué? Pero tomar mi cruz y seguirle, eso no da gusto. Pero cuando vos y yo cambiamos nuestra actitud, hay milagros que van a empezar a ocurrir. Naamán no sentía obedecer, pero hizo lo que tenía que hacer por obediencia a sus cercanos y a Dios. Y recibió su milagro. Naamán creía que ya no necesitaba procesos en su vida, porque para llegar al rango que él tenía humanamente había pasado quién sabe cuántos procesos. Pero el Señor le llevó a ese proceso de sumergirse 7 veces en ese río que él no quería. Muchas veces el Señor va a llevar a nuestras vidas a humillarnos. Otra vez, como lo tuvo que hacer Naamán. Alguien dijo que cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y a veces nuestra actitud nos lleva a hacer de menos a todos los demás. Le juzgamos por qué viste, qué no viste, en qué auto anda o en qué auto no anda, qué trabajo tiene o qué trabajo no tiene, y nos perdemos de grandes bendiciones que podemos aprender, porque de todos hay algo que podemos aprender. Y muchas veces por nuestra actitud nos perdemos de recibir cosas poderosas. Muchas veces nuestra actitud de orgullo, de autosuficiencia, hace que nosotros estemos, ¿saben en qué? En amar más lo nuestro, nuestra posición, el yo, que aquello que viene del Señor. Y eso es igual a lo que dice el Salmo 109, versículo 17. Que dice, amó, ¿qué cosa? ¿Qué amó? La maldición. ¿Y qué pasa cuando uno ama la maldición? Esta le sobrevino, dice. No quiso la bendición, ¿y qué pasó? Se alejó la bendición. Hay gente de la cual la bendición se aleja por la actitud que tiene. ¿Qué sería amarla? ¿Quién va a amar la maldición? El que ama su pecado. Ama su maldición. Ama su maldición. Y siempre le juzgamos al otro y nunca miramos para nosotros. Qué importante es que de una vez por todas dejemos de amar la maldición. Acá la palabra es clarita, no hay, diferentes interpretaciones que podemos dar. Nuestra actitud cambia al obedecer. Cambia. Al someternos al proceso de Dios. Yo quisiera animarte con todo el corazón. ¿Saben qué? Yo a la fuerza muchísimas cosas tuve que aprender. La palabra dice que el Señor nos llama por las buenas, o a veces tiene que hacerlo por las malas. Yo muchas veces tuve que aprender y me arrepiento tanto por no haber aprendido por las buenas. ¿Por qué no hacerlo? Pero nuestra actitud cambia cuando obedecemos y nos sometemos al proceso de Dios. No huyamos de eso. Por eso, para que empiece un nuevo tiempo, decirle otra vez al que está a tu lado, cambia tu actitud. En segundo lugar, ¿qué encontramos aquí en la palabra del Señor? Que no solo hay que cambiar nuestra actitud, sino también nuestra manera de pensar. Para un nuevo tiempo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Acá le decía, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas porque te extenderás. Y el Señor le sigue hablando.
Una mujer estéril, ¿cómo iba a hacer eso si no tengo luego nada? Yo no tengo ninguna bendición, ¿para qué? Su manera de pensar era de víctima, no de alguien bendecido. De una persona que está en maldición, no de bendición. Pero el Señor anunciaba un tiempo nuevo, como está anunciando para tu vida en este tiempo. Que toda esterilidad se va a cortar y vos tenés que pedirle al Señor que tu mente sea transformada. Porque ¿quién cree que el Señor va a romper con toda maldición y vergüenza de su vida? Toda esterilidad de nuestra vida en el área que sea. Pero eso no iba a ocurrir si no cambiaba su manera de pensar, y su actitud primero tenía que ser cambiada para que su manera de pensar también. Por eso necesito preguntarte y animarte a que esta pregunta te la hagas muy en serio. Con tu manera actual de pensar, ¿puede Dios depositar lo nuevo que quiere depositar en tu vida? ¿Será que puede hacer eso Dios con la manera actual de pensar tuya? ¿Será que hay fe en tu forma de pensar? ¿Será que dentro de lo que pensás está la posibilidad de que Dios pueda hacer lo que hasta ahora, tal vez meses, años de imposibilidad, se pueda hacer posible? ¿Será que con nuestra manera de pensar nos estamos limitando y bloqueando en todo a Dios? El Señor habla y da promesas y da palabras, pero vos y yo decimos, no, pero yo soy esto, yo soy lo otro, yo fallo acá, A veces como Naamán queremos delinear a Dios cómo moverse. Él decía, no, ¿por qué aún no va a salir el profeta a hablarme, a decirme, orar ahí? Ya tiene que pasar. Y si nosotros miramos los milagros que el Señor hizo en su palabra, de Génesis a Apocalipsis, son tan variados, son tan diferentes. Lo que sí hacía era el milagro. A uno le escupió en el ojo y vos decís, ¿cómo le va? Está en la Biblia. A otro le dijo, anda, lavate, y se lavó. A otro, como Naamán, sumergite 7 veces y va en otro momento, toque en la bocina fuerte y 7 vueltas. Son tan diferentes. Nuestra manera de pensar tiene que volverse a la manera de Dios. Por eso nos perdemos de tiempos nuevos en nuestra vida, porque llega palabra de Dios, llegan esas bendiciones que tenemos que tomar, agarrar para nuestra vida, pero automáticamente metemos por el filtro de nuestras emociones, de nuestras vivencias, de nuestra realidad. Imagínense si esta mujer que era estéril metería todo por el filtro de lo que está viviendo, de lo que está pasando, de lo que está sintiendo. Diría, esto no es para mí. Hoy puedes estar en un momento económico difícil y viene la palabra del Señor y te dice que Él quiere establecer un nuevo tiempo. Y voy a decir, pero el banco no me hace caso, mi jefe luego es un plaga, el otro luego me cerró la puerta. Si viene esa palabra de Dios, vos tenés que tomarla y creer. Y muchas veces no sabemos cómo va a ser, pero caminar en esa palabra, si Él nos la dio, e ir hacia adelante. Uno escucha que el Señor restaura, cambia matrimonio y dice, pero Dios no le conoce a mi marido. Él no sabe cómo es mi esposa en realidad. Y nos perdemos de grandes cosas. Hacete esta pregunta, si estás deseando de verdad, con esa manera actual tuya, ¿puede de verdad Dios darte lo nuevo que quiere darte? ¿Quiere confiarte en nuevos planes, nuevas oportunidades? El Señor aquí empezaba a decirle ciertas cosas que en su mente limitada iba a tener que cambiar. Primero le decía, ensancha el sitio de tu tienda. Fíjense que esto no era una sugerencia, era una orden que le daba. Tenía que cambiar la manera de pensar, pero también eso llevaba a hacer ciertas cosas, ensanchar el sitio de su tienda. Era una orden. Dios quiere que hagas más grande ahí en tus pensamientos lo que de repente vos estabas teniendo. Vos decías, hasta acá nomás yo puedo. Y no calculaste lo que podés con Dios. Ensanchar el sitio de tu tienda. No seas escasa, también le dijo. O sea, no limites lo que Dios puede hacer a causa de tu falta de fe. No, pero no se puede. No, pero es imposible.
No hay forma de lograrlo. Es hora que vos y yo empecemos la palabra dice, al que cree, todo le es posible. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra dice que nosotros tenemos que pensar en qué, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre. En eso pensar nos dice. ¿Pero en qué nosotros pensamos? En fulano, en fulana, en lo que no tengo, en lo que me falta, en todas las imposibilidades. Y vos y yo no tenemos que ser escasos. Por eso es tan importante conocer la palabra, agarrar las promesas del Señor y no ser escasos con Él. A veces somos tan escasos con Él, pero no somos escasos con las series que vemos en Netflix. No somos escasos con el tiempo que pasamos en redes sociales. No somos escasos. Hay gente que es súper trabajadora, no es escasa en el tiempo de trabajo, pero somos recontra escasos en el tiempo con Dios. Y lo que vos y yo enfocamos, eso maximizamos. Si vos y yo enfocamos en la miseria, en el dolor, en las imposibilidades, eso vamos a maximizar. Pero si vos y yo nos enfocamos en las promesas, en las verdades del Señor, eso se va a empezar a agrandar aquí adentro en nuestra vida. Acá el Señor le decía también, alarga tus cuerdas. O sea, tenía que añadir a lo que tenía, buscar más. Ser de esas personas que dicen, bueno, conozco un versículo, voy a buscar otro. Nunca estudié la palabra, voy a meterme en el SEBA a estudiar la palabra. Nunca en mi vida pisé la sala de oración. Yo de acá en adelante voy a esforzarme por lo menos cada 15, una vez a la semana, entrar en la sala de oración a clamar. Nunca me comprometí con el Señor, voy a hacer eso. Refuerza tus estacas, también le decía. Si lo que vamos a hacer va a ser más grande, las estacas tienen que ser más fuertes para sostener eso. Porque Dios no quiere darte algo que se va a derrumbar después. Por eso las estacas tienen que ser fortalecidas, tienen que ser más fuertes. ¿Y cómo hacer que tus estacas sean más fuertes? Cimentate en la palabra, no en tus sentimientos. Porque hasta ahora probablemente hay gente que se cimentó en sus sentimientos, no en su palabra. Y por eso no cambiaba su actitud y no cambiaba su forma de pensar. Porque estaba conforme no a la palabra, sino conforme a lo que sentía. Siento una mala vibra para la semana. ¿Ok? ¿Y qué se soltó en la casa de Dios para tu vida? Porque aunque sientas todo eso, aunque recibas mensajes con todo lo negativo, ¿por qué no agarras la palabra y crees en la palabra y a ver qué tiene más poder? Si Dios o lo que diga la gente. Si lo que Dios prometió o lo que vos y yo sentimos. Cimentate por eso en la palabra. Busca primero a Dios, no a las cosas humanas. En cualquier situación, en cualquier adversidad, para fortalecerte, te vas y buscas primero de Dios. Y como dice su palabra, todo lo demás empieza a venir por añadidura. Pero le buscas primero a Él. Te avisa tu hijo está enfermo, desesperado, ver qué remedio, qué esto, qué lo otro. Y último, oramos por Dios, pidiendo ayuda a Dios. Yo, por ejemplo, ya sé mis hijos cuando es gripe, que si es tos seca o tos con catarro, más o menos cuáles son los remedios. Si es dolor de estómago, ya sé, ya 3, 4 remedios diferentes cada vez, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Lo primero, buscar a Dios. Buscar a Dios viene, si no pagas hoy, entrar ya directo en Inforcom. Y uno empieza ahí, ¿será que me puede prestar con padre, con madre? ¿Será que de acá cómo? Mauro, tiene que haber un cambio para que podamos entrar en lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida. Dejar de pensar, ¿saben cómo qué? Como víctima. Hay gente que piensa como víctima. Siente luego que merece todo lo peor. O siente tipo que un dinosaurio le orinó y se quedó ahí maldito por... ¿Verdad? Se siente de esa manera. Y nunca logra pensar como que puede ser una persona que puede transformarse en bendición, que puede transformarse en un campeón, en una campeona, en alguien que puede establecer un legado. Siempre piensa de sí como lo más bajo que puede haber. Nuestra manera de pensar tiene que empezar a cambiar.
Y eso va a hacer cuando empezamos a profundizar nuestra relación con el Señor. Ahí vamos a reforzar nuestras estacas. Cuando dejamos de beber, como en algún momento en 1 Pedro 2:2 dice, desead la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Pablo en otro momento le decía al pueblo, yo a ustedes les tengo que dar algo líquido, todavía no puedo darle algo sólido porque están ahí nomás. Empezar a profundizar nuestra relación con el Señor. Nunca ayunaste ni mediodía, ayuná mediodía. Nunca leíste ni un versículo, lee un versículo. Nunca oraste, empezá a orar. Santificar tu vida. En lo que conozcas de la palabra, no vayas en contra de su palabra. Siendo fiel al Señor en tu servicio. Si estás en la casa y sos miembro de la iglesia, en tus diezmos, en tu comportamiento para con el Señor en lo que estés viviendo. Porque acá la palabra termina este versículo 3 diciendo, porque te extenderás a la mano derecha, a la izquierda, tu descendencia. O sea, esta era una palabra, hasta acá el Señor le había dicho, hace esto, hace lo otro, y eso tenía que ver con cambiar su manera de vivir, si no, no iba a cambiar en lo que tenía que hacer. Pero acá venía una palabra profética, si hacía todo esto. Dios hoy te está hablando y te está diciendo, ¿quién puede creer que va a extenderse? Una persona, ¿quién cree que puede extenderse de acá en adelante? Vieron que hablamos de cambiar la mente, nuestra manera de pensar en el Señor, y muchos ni siquiera ahora creen que pueden extenderse. Pueden expandirse, pueden crecer. El propósito de Dios es que crezcamos en toda área. Por eso es importante que en nuestras oraciones nosotros le pidamos al Señor, Señor, cambia mi manera de pensar. Yo quiero pensar conforme a tu voluntad. No le estoy hablando de algo humanista, no le estoy hablando de algo carnal, le estoy hablando de algo espiritual, porque lo que vas a pensar tiene que estar basado en la palabra, no en una palabra humana. Si vos y yo nos santificamos, si vos y yo nos ponemos a cuenta en toda área con el Señor, nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Pensar conforme a su palabra. Porque tercero y último, ¿qué es lo que tenía que ocurrir? Tenía que cambiar su manera de vivir. Cuando hay un cambio en nuestra actitud, cuando hay un cambio en nuestra manera de pensar, va a haber un cambio en nuestra manera sí o sí de vivir. Acá le dicen, no temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Cambiar su manera de vivir. Acá nosotros encontramos 4 no de Dios para ese nuevo tiempo. Y son 4 no que vos tenés que llevar presente para este nuevo tiempo en tu vida. Hasta acá tal vez vivías siempre con temor de malas noticias, de la consecuencia de esto, de lo otro, del pronóstico de esto, de la predicción acá, allá. No temas. Cree solamente, el Señor le dijo a ese general que estaba esperando un milagro. No temas. No serás confundida. El Señor le dijo a esta mujer, no serás confundida. Porque de repente ella habrá dicho, wow, qué palabra, pero ¿cómo va a ocurrir esto? Si vos querés, podés anotar ahí Isaías 35:8. Dice que el Señor, cuando uno camina en santidad, Él prepara un camino tremendo. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Sabes decir? Pero yo no sé, yo soy aunque sea el más torpe del mundo, no te vas a perder ahí. Cuando Dios te da una palabra, por más incapacitado que te sientas, creas o hayas estado, no vas a ser confundido. Al anterior todavía le decía el otro, no te avergüences. No te avergüences. Porque uno está avergonzado muchas veces.
En la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, en la historia de los primeros que están en la Biblia, Adán y Eva. ¿Ellos por qué estaban avergonzados? Porque habían pecado. ¿Verdad? En Génesis 3, 8 al 11, ahí nosotros vemos que el Señor le estaba llamando como todos los días. Dice, pasaba por la tierra para hablar con ellos. Y se habían escondido. El Señor le pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y tuvieron vergüenza porque pecaron, porque fallaron. ¿Por qué nos dice la palabra en Romanos 8:1? Nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso vos y yo necesitamos andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Vivir en la libertad que Dios nos dio. Aceptar esa nueva vida que está en 2 Corintios 5:17. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas son hechas nuevas. Y no avergonzarte, lo que pasó, pasó. Ahora te vas hacia adelante. No serás afrentada, le dice acá el Señor a esta mujer. ¿Será que podés, desde que salgas hoy de la casa del Señor, proponerte llevar estos no en tu vida? No temer. No voy a decir de quién, ¿verdad? Pero me contaron la historia de una hermana que salió guerra acá, fuego acá en la casa del Señor. Llegó a su casa una cucaracha y gritó y salió corriendo de su casa. ¿Y no temer? ¿Verdad? Otro hermano que fuego, oró en el micrófono y todo, no de esta iglesia, en otro lugar. Llegó a su casa y había un ratoncito. Le sacó a su hijo, salió volando. Tal vez no tengas miedo de una cucaracha o de un ratón, pero tenés miedo de mensajes de WhatsApp. Tenés miedo de... Si hay cosas que arreglar, arreglar lo que tengas que arreglar. Si hay cosas que confrontar, confrontar lo que tengas que confrontar. Pero el Señor no nos llamó como hijos de Él a seguir viviendo con miedo todo el tiempo. Hay gente que toda la vida vive confundida, no puede establecer sueños para adelante. No sabe si avanza o se queda o retrocede. No sabe si se va a la derecha o a la izquierda. No sabe si inicia ese negocio o no, si toma ese trabajo o no toma, si estudia esa carrera o no estudia. Y vive una vida confundida. La voluntad de Dios no es que vos y yo vivamos confundidos. La voluntad de Dios es que vos y yo estemos decididos. Decididos. Cuando vos y yo hacemos de la palabra de Dios nuestras convicciones, el 99% de las decisiones ya están tomadas. Ya miramos la palabra y acá nos vamos, acá no nos vamos. Esto agrada al Señor, esto no agrada. Y nos vamos. Versículo 17 termina este capítulo 54 diciendo: ningún arma forjada contra ti, ¿qué va a ocurrir? No vayas a tener miedo, no te avergüences, no estés ahí confundido, no vas a ser afrontado. ¿Por qué? Porque dice la palabra: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo ¿quién? Jehová. Yo te animo ahí donde estás, ponete en pie y vamos a leer este pasaje todos juntos, porque es algo que de acá en adelante vos tenés que proclamar. Cuando vos querés tener miedo, cuando vos querés tener temor, esto vos tenés que no solo proclamar, tenés que orar. Ahí donde vos estés tenés que ir diciendo, y cuando el enemigo quiere meterte, no, acá te fundís para siempre. Podemos tener caídas, podemos tropezarnos, pero nos levantamos otra vez. Vamos a leer con fe y soltar. Mientras vos vayas leyendo, yo te animo a que vos eso sientas, tomes como algo para tu vida. A la cuenta de 3 empezamos a leer y a proclamar esta palabra. 1, 2 y 3. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Yo quiero animarles a los que están en pareja y en el lugar donde están. Pónganse uno enfrente al otro y suelten esta palabra, porque esto vos tenés que orar si querés que le vaya bien a tu cónyuge en sus emociones, en sus finanzas, en el lugar que sea de su vida. Si están tus hijos, podés hacerlo. O si están hermanos, hermanas, pueden hacerlo proclamando sobre la vida de su hermano. Y a la cuenta de 3, proclamamos y decimos: 1, 2, 3. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Amén o no amén? Dale un aplauso al Señor por lo que Él va a hacer en tu vida. Yo te animo a cerrar tus ojos físicos, naturales, y que puedas abrir esos ojos espirituales ahora. Empezá a ver ese nuevo tiempo, mi hermano, mi hermana. Porque Dios quiere hacer milagros en tu vida. El Señor quiere obrar poderosamente algo nuevo. ¿Será que podés ver eso nuevo que Dios quiere hacer? ¿Será que podés creer lo nuevo que Él quiere hacer? Hoy leíamos en la palabra que tenía que cambiar nuestra actitud. Hay con ojos espirituales abiertos. Empezá a ver cómo vas a cambiar tu actitud. ¿Cuáles van a ser cosas prácticas que vas a hacer? ¿Qué hacías antes que vas a dejar de hacer? Porque hoy, desde que salgamos de su casa, tenemos que quitar la teoría que escuchamos acá y empezar a poner en práctica, que esta palabra se vuelva viva, eficaz. Ser hacedores y no solo oidores de la palabra. ¿Cómo vas a cambiar tu actitud? ¿Será que no estás recibiendo mayores bendiciones en tu lugar de trabajo porque tu actitud no es la correcta? ¿Será que en tu matrimonio hay un ambiente hostil a causa de la actitud que pones siempre? ¿Será que para con tus hijos no es tu actitud? ¿Será que para con tus padres no es tu actitud el problema? ¿Será que para con las cosas del Señor no es tu actitud? Pedile al Señor que cambie también tu manera, si es necesario, de pensar. Señor, ya no quiero pensar con mis emociones, con mis sentimientos. Señor, tu palabra me autoriza a poder creer. Y nos dice que tú no tienes imposibilidades. Que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Eso nos dice tu palabra. Pedile al Señor que cambie tu manera de pensar. Si siempre pensaba en derrota, siempre pensaba en lo negativo, siempre pensaba mal de todo, siempre pensaba, maquinaba maldiciones, maquinaba cosas que no agradaban al Señor. Pedile al Señor. Siempre pensabas como víctima, siempre pensabas como alguien derrotado, derrotada, acabado, condenado. Hoy piensa como alguien a quien Dios va a levantar. Piensa como alguien a quien Dios va a restituir. Piensa como alguien a quien Dios va a santificar y usar poderosísimamente. Empezá a pensar como alguien a quien Dios va a colocar grandes bendiciones en sus manos y cómo vas a poder administrar y no perder nada de lo que Él ponga en tus manos. Piensa como alguien que hablará y multitudes escucharán. Piensa como alguien que va a ir y abrir camino donde no habría camino. Piensa como alguien que va a dejar un legado de bendición tan grande que no solo tus hijos van a hablar bien de vos, sino tus nietos, aún tus bisnietos, y va a correr eso para adelante. Van a decir, en mis generaciones, y van a decir tu nombre, mujer, van a decir tu nombre, hombre. Empezá a pensar como un verdadero hijo, hija de Dios. Si Él dice que no hay imposibles, ¿por qué veo tantos imposibles en toda parte? ¿Por qué pienso tanto en las imposibilidades? ¿Por qué delimito tanto a Dios y no le pido cambiar mi manera de pensar?
Cambiad, Pablo decía, transformaos por la renovación del espíritu de vuestra mente, que nuestra mente pueda. Señor, cambia también nuestra manera de vivir. Que nuestros pies ya no anden por camino, Padre Celestial, por camino que no es santo, que no es puro, camino que te desagrada, que nuestros pies no puedan volver a pisar ahí. Señor, que nuestros pies puedan entrar ahora en ese camino de santidad. Que puedan entrar a andar conforme a tu voluntad. Que nuestros pies puedan ser enderezados nuestros pasos, Señor, para andar por tus sendas. Hoy nos encomendamos a ti creyendo que tú vas a enderezar nuestras sendas. Haznos otra vez, Señor. Haznos otra vez, Señor.